aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Encontranos en YouTube, Mujeres NIP del Sur. Los temas de Aire Fresco: eutanasia, derecho a una muerte digna o paso hacia la pendiente resbalosa de la sociedad. Valentina y el peso de las preocupaciones. La doctora Alicia Taliercio, ¿cuántos héroes anónimos? La doctora María Alejandra Silva, Derechos Humanos, el caso de los héroes de Malvinas. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702, Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. La semana pasada, cuando preparábamos lo del 2 de abril, encontré googleando un documento firmado por la doctora María Alejandra Silva, nuestra amiga y colaboradora de Aire Fresco. Me contacté con ella y ya está con nosotros para hablar sobre el tema. Pero antes, para darle marco, tendremos un video que nos envió la doctora Alicia Taliercio. 2 de abril, día que recordamos a nuestras queridas Malvinas. ¿Cuántos héroes anónimos? ¿Cuántos quedaron en el camino? Y qué poco nos acordamos de ellos. Simplemente voy a contar una de las tantas historias, porque sí me interesé por conocerlas, de un soldado que en esas trincheras húmedas, frías, en las que pasaban día tras día, se había hecho muy amigo de otro compañero. Ahí el dolor, las angustias te transforman en hermanos. Y de golpe recibieron un ataque feo. Según comentaba, eran 5 contra 1 de ellos.
sintió que su amigo estaba herido. Sabía que cerca había una especie de toldo donde hacían primeros auxilios. Lo tomó en brazos y corrió hacia ese lugar, salvándose milagrosamente. Cuando llega, se da cuenta que había llevado a su amigo sin cabeza y que a él le faltaban los dedos de la mano. Pasó los años, se recuperó gracias al infinito amor de su núcleo familiar, de todo el entorno, y hoy es un profesional exitoso, aunque la huella es imborrable. ¿Cuántos no pudieron recuperarse de estas situaciones? ¿Cuántos quedaron? Por eso, yo creo que nuestra obligación es mantener viva esa llama de esos héroes y transmitírsela a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que este evento nunca sea olvidado y siempre estemos agradecidos a la lucha infinita que ellos se animaron a llevar adelante. Por nuestras Malvinas, gracias a todos y cada uno de ellos. Visita Aire Fresco la doctora María Alejandra Silva, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Política de la Flasco, doctora en Sociología de la UBA. También hermana de veterano de Guerra de las Malvinas. Hola, ¿cómo estás, Estela? Muchas gracias por la invitación. Saludos al equipo. Muchas gracias, Alejandra, por atendernos. Hoy queremos consultarte por tu artículo, el estudio sobre salud y derechos humanos, el caso de los veteranos de la Guerra de Malvinas. ¿A qué se refiere este estudio? Bueno, se refiere a cómo fueron tratados los soldados de Malvinas durante la guerra en cuanto a la atención a su salud y después, o sea, en la posguerra, por un lado. Pero por otro lado, se refiere a todos los derechos humanos, porque salud no es solo atención médica, sino que tiene que ver con el equilibrio biopsicosocial. Tener salud es tener trabajo, es tener un reconocimiento como un ciudadano, no ser discriminado. Salud es mucho más, entonces, cuando pensamos desde derechos humanos. Veamos, contanos cómo fueron tratados los soldados durante su estadía en las Islas Malvinas. Bueno, el informe de la Comisión Rattenbach del 2000 y el libro de los médicos Mariano Ceballos y Raúl Buroni, que es la medicina en la Guerra de Malvinas. Los dos informes marcan a los 10 años de la guerra que efectivamente no se cumplieron ninguno de los elementales normas de planificación previa para una guerra en cuanto al tema salud. Es decir, no se contaba con hospitales, recién hubo 2 buques en junio, cuando ya estaba por terminar la guerra, no se contaba con personal especializado, no había psiquiatra, no había cirujano, y muchas veces estaban los propios soldados que estaban haciendo la colimba llevando el botiquín. Por ejemplo, sabemos eso de un profesor de la Facultad de Medicina de Rosario, que nos contó que él tenía esa tarea. Es decir, se había inscrito en medicina y por eso le dijeron, bueno, vos andá con la cajita, digamos, sin tener ninguna formación. ¿De qué se enfermaron en la guerra? Bueno, los doctores Ceballos y Buroni plantean que incluso comparando la mortalidad por 1000, la Segunda Guerra tenía 52 por 1000, Malvinas 151 muertos por 1000, muestra la inoperancia de los militares
ante todos los problemas. ¿Por qué? Porque no estaban pensadas ni las evacuaciones, no había helicópteros, no había alternativas de salida por alguna ruta estratégica como para llevar los heridos a su atención. Es decir, no se sabía cómo resolver. Incluso muchas veces, bueno, una de las entrevistas que me contó un veterano, llegaba un barco que venía con provisiones y aparecían los que se habían accidentado pidiendo socorro al barco, que alguien los asista, y en el barco no había nadie con formación médica. O sea, había un botiquín mínimo. Entonces, hubo casos que se les murieron ahí en el barco porque nadie sabía qué hacer con el virus. Entonces, eso respecto a la mortalidad. Hubo casos de mortalidad por la herida de guerra. Se habla del pie de trinchera, que es que se te infecta el pie por las condiciones, ¿no?, de agua, frío, de estar digamos, esperando el ataque del enemigo. Y hubo casos de 3 muertes que están declaradas solamente por la infección del pie de trinchera, ¿no?, que podría haber sido tratado tranquilamente y con medicamentos. No es tema para causa de mortalidad. Sin embargo, iba acompañado con el problema de la falta de alimento. Muchos no tenían el alimento suficiente en algunos lugares como para hacer frente a esa situación. Sabemos que la alimentación es lo que nos fortalece el sistema inmunológico. Nos hace poder que nuestro cuerpo se defienda ante virus, gérmenes, infecciones. ¿Por qué otras causas consultaban? Los doctores Ceballos y Buroni plantean que es difícil analizar las causas de mortalidad porque los datos son poco precisos, porque los datos de morbilidad o de enfermedad también son poco precisos. Pero lo que sí se sabe es que los que más estuvieron afectados fueron los soldados, mucho más que los oficiales, y se sabe que tenían enfermedades ligadas al estrés, al síndrome de estrés postraumático, como son las gastroenteritis, ¿no?, que de la misma presión lo primero que se afecta es el estómago. Sabemos que tenían también, digamos, enfermedades relacionadas, bueno, la hepatitis epidémica y la apendicitis aguda también a veces se relaciona con cuestiones de estrés, ¿no? Más que ver con todas las condiciones que con una causa biológica. Sin embargo, también tenían problemas de neumopatías por el frío, síndromes gripales, angina, problemas de la piel, quemaduras y obviamente desnutrición, infecciones urinarias porque no podían ir al baño mientras estaban esperando un ataque, ¿no?, sobre todo a la noche, que era donde ocurrían los ataques y las mayores consultas al hospital. Las enfermedades, obviamente que las que predominan son las que dijimos, ligadas a la situación de estrés. Más allá de las osteomusculares, que eran por los sobreesfuerzos que tenían que hacer, ¿no?, ya sea carga y descarga de materiales de la guerra o de materiales para comer, ¿no?, la mala postura, el hecho de cavar pozos y tumbas, ¿no? Muchos fueron flacos y volvieron con una espalda enorme por ese tema. Y las ligadas al frío y la humedad, la psicológica y la de nutrición. Y ese estrés seguramente afectó la salud mental. Bueno, todos los estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud plantea que la diversidad de agresiones que sufre alguien en la guerra impone un desgaste físico y psíquico tan grande que por más que tengas una personalidad fuerte, vas a estar susceptible. Y esto va a tener un impacto en ese momento y después, ¿no? Es decir, un impacto crónico. Ahora, en cuanto a la salud mental en ese momento, hay datos, justamente de este libro, que plantean que lo más común era, digamos, la huida, el hecho de escaparse en el momento de, por ejemplo, de los combates, se escapaban y se perdían y después tenían pérdida de la memoria y estaban como divagando en medio de la ciudad o del campo sin saber dónde estaban, ¿no? Es decir, es una despersonalización, pánico que genera esa situación. En otros casos eran
crisis catatónicas, mutismo o crisis de llanto. Y también había casos de consulta por, heridas autoinfligidas, o sea, solo se lastimaban. Y bueno, la despersonalización que se dice cuando eran soldados que parecía que estaban en trance, ¿no? Y se los encontraba con desubicación de tiempo y espacio. ¿Y qué sucedió en la posguerra? Eso fue lo peor. Yo recuerdo haber entrevistado a varios veteranos en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires, y me decían de una forma u otra que fue una persona y volvió otra. ¿Esto qué significó? Que eso fue tan traumático que modificó su personalidad y cuando volvió había enormes dificultades para comunicarse con él. No solo porque algunos estaban en silencio, otros habían firmado un papel que no debían contar nada a nadie, ¿no? Y otros se habían vuelto violentos, agresivos, porque ante una situación así uno se vuelve agresivo con el que más quiere, con el más cercano. Entonces eso significó enormes problemas para las familias, hermanos, padres, madres, porque no comprendían esa actitud, es decir, era otra persona y no sabían cómo tratarlo, no sabían cómo responderle, cómo lograr que esté bien, que se sienta cuidado, protegido. ¿Cómo reacciona la sociedad con los ex soldados de Malvinas? En el primer momento, la sociedad habla de los niños de Malvinas, los chicos o los locos de la guerra de forma despectiva, ligándolo incluso con los militares, como si fueran todos militares, cuando que había chicos que estaban haciendo el servicio militar y fueron llevados a los 18, 19 años, como mi hermano Juan Carlos. Y eso significó que no consiguieran empleo. Muchas veces conseguían y no decían que eran ex veteranos hasta que sucedía algo, se destapaba. Hay casos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en un supermercado importante, que vinieron a traerla, a decirle que iba a haber un subsidio para los veteranos, se enteraron los jefes y lo despidieron, ¿no? Entonces había, la sociedad lo que tenía en ese momento y durante mucho tiempo, y creo que todavía persiste, es esa discriminación, ¿no? Muchas veces por acción y otras por omisión, donde no se los integró. Eso significó que ellos incluso también, se sintieran discriminados, aislados, comenzaran a optar por el alcohol, la droga. Hay una de las entrevistas, Rubén Rada de Rosario me contaba, veterano, líder de los veteranos, que muchos cayeron en la depresión, el alcohol y la droga. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, pero tampoco la familia los respaldaba y no había políticas, ¿no? Este es el otro tema, ¿no? El Estado es un ausente con el radicalismo, con el peronismo, con el socialismo. Es decir, pasaron todos los gobiernos provinciales, municipales, locales, nacionales, y entonces incluso algunos contrajeron SIDA o terminaron presos. ¿Estar en la guerra los expuso a diferentes patologías que los jóvenes de la misma edad? Sí, eso está estudiado incluso en artículos que pueden ver de Francia o de Estados Unidos, ¿no? Respecto de la guerra en la salud. Hay un estudio que se hizo acá, que lo hizo el médico epidemiólogo Mario Borini de Buenos Aires junto a otro equipo, entre el 96 y 98, donde ya analiza a los veteranos en Argentina, ¿no? ¿Y con qué se encuentra? En las historias clínicas y las entrevistas, bueno, por ejemplo, la pérdida de dentadura durante la guerra y la posguerra por tener esos nervios y el miedo a la muerte, es algo que no es típico de esa edad, de 18 o 20 años, ¿no? Es cuando uno ya es jubilado. Y aparecen problemas
como por ejemplo la hipertensión arterial, los problemas digestivos, que son, digamos, osteomusculares de sobreesfuerzo, que son ligados a la guerra y le aparecen cuando tenían 20 años, 30 años, es decir, cuando uno lo compara con la población común, surgen cuando vos tenés 40 años, 50 años, sin embargo ellos lo tienen a los 20, a los 30, es decir, lo que hay es un corrimiento en la edad en que aparecen las patologías, o lo que se llama en epidemiología o salud pública, envejecimiento prematuro, es decir, es alguien que tiene 60 años pero que su cuerpo tiene 70 o más. Y eso se lo vio claramente. Y el cambio de carácter en un 86% de ellos. El trastorno de la memoria en el 60% de ellos. Lo cual, y trastornos del sueño en el 77%. Que también agrava la salud en general, porque si vos no podés dormir, tu cuerpo no descansa, eso te genera enfermedades a largo plazo. ¿Y la familia de los soldados estuvo afectada? Primero los padres, ¿no? El estudio de PAMI que realizó el doctor Moirini y su equipo señala el 35% de los padres fallecidos en la posguerra porque no sabían qué hacer con los hijos. Uno de los veteranos de Rosario me contaba a mí que el padre lloraba a solas, que se enfermó del corazón y realmente falleció porque no lo entendía a él y no sabía qué hacer con el hijo, ¿no? Una cosa así como esa impotencia de no saber y sufrir, ¿no? Porque él le contestaba mal, o sea, encima una situación de violencia familiar. Y el 16% de las madres fallecidas en posguerra, lo cual nos está diciendo un impacto terrible en madres y padres. Y la otra cosa que se vio más o menos en el 2006, es decir, pasando ya 20, 25 años, también lo hemos visto en Rosario, Santa Fe, que la depresión y el intento de suicidio en hijos e hijas de veteranos, tanto en los que habían fallecido como en los que el padre estaba vivo. Pero ese sufrimiento y esa situación familiar se trasladaba o hacía que el hijo intentara también suicidarse. Y hay un caso, por ejemplo, que salió en todos los medios, de una hija de veterano que dejó una carta y que se fue al Monumento a la Bandera, que es real todavía en Rosario, y desde ahí se tiró, ¿no? Que fue el más movilizante. Pero efectivamente, esta falta de políticas durante años y años, aunque después fueron pasados a PAMI, no fueron atendidos en lo que hace al síndrome de estrés postraumático y la salud mental de ellos y su familia. No fueron atendidos en su lugar, en los lugares donde se producía, no fueron acompañados. Y al día de hoy, ¿cómo sigue el tema? Yo creo que hay dos aspectos. Un aspecto es el de salud, que al día de hoy tenemos más de 400 veteranos que se suicidaron en posguerra. Es decir, casi el mismo número de los que murieron en la guerra, murieron después en la posguerra por suicidio, en distintos años. Es decir, sigue el abandono del Estado. Y lo que se ve, bueno, a mí me lo dijo este dirigente de veteranos de Rosario, que en el informe del 86-87 de Borini se decía, ojo, si no lo atendemos, de acá a 20, 30 años vamos a seguir viendo todas las secuelas. Y él dice, eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, se está viendo todos los problemas con el paso de los años y uno de esos es el suicidio. Tenemos el de ellos y el de los veteranos. Y lo otro que como sigue es que siguen siendo abandonados porque el sistema educativo, por ejemplo, no tiene pensado qué materiales, videos, libros o qué museos hay específicamente sobre Malvinas donde pueden ir los escolares y hacer un paseo. Hay provincias como por ejemplo
la de Salta, que ni museo tiene, cuando que tiene veteranos de Malvinas, ¿no? Y así hay miles de lugares que no tienen museo, ¿no? Pero estamos diciendo un ejemplo. Entonces, siguen siendo abandonados, el sistema educativo no ha tomado el tema y todos dependen del veterano, que viene el 2 de abril, da una charla y se terminó el tema. Y eso no es así, porque ese veterano, los veteranos ya están muriendo, por lo que decíamos antes del envejecimiento prematuro, tienen 65 años, los que tenían 18, pero su cuerpo tiene 75, 80 años, digamos, en esto que decíamos del daño psicofísico. Entonces, no podemos seguir esperando que los veteranos vengan a la escuela y traigan sus cosas y los expongan en una plaza o en la escuela. Entonces creo que todavía la sociedad le debe mucho y todavía siguen la falta de derechos humanos si lo entendemos como una totalidad. Bueno, Estela, te agradezco porque creo que programas como este abren la cabeza de la gente y nos permiten difundir cuestiones que todavía están pendientes, que requieren nuestro compromiso. Y en esto ustedes como periodistas tienen un gran compromiso, se los agradezco como hermana de un veterano, y muchas de estas cosas que dije recién las viví en mi casa con mi mamá, con mi hermano. Así que gracias, un abrazo y saludos a la audiencia. Muchas gracias a vos, María Alejandra, y como siempre te decimos, hasta un próximo aire fresco. Excelente informe, María Alejandra, como siempre todos los informes que traes. Y ahora les voy a dar números fríos, una breve comparativa entre veteranos de Malvinas, ¿no? De parte argentina y parte inglesa. El perfil mayormente de argentinos eran conscriptos entre 18 y 20 años, sin ningún tipo de formación, con poca preparación y poca preparación de salud mental, ¿no? El 70% terminó con síntomas de estrés postraumático décadas después, según ANSA Latina. Más de 350 suicidios, algunos estiman hasta 454, incluso más que muertos en combate. Tasas de suicidio hasta 14 veces mayor que la población general. La reinserción, mucho abandono estatal en los primeros años y siguió por delante, ¿no? El reconocimiento social tardío, hasta los años 90 nunca tuvieron ni siquiera un homenaje. Y la clave fue el trauma agravado por mala preparación, más la falta de apoyo posguerra. Ahora, los del lado británico tenían el perfil era de un ejército profesional. La salud mental también hubo casos de TEPT y suicidios, pero menos masivos que en la Argentina, porque tenían mejor contención. La reinserción, el sistema estatal es más sólido desde el inicio y en forma clave el entrenamiento y el apoyo reducen el impacto relativo. La conclusión rápida, todos los veteranos de guerra sufren secuelas psicológicas importantes. Es muy común en cualquier conflicto, véase la guerra que se vea. Pero los de Malvinas argentinas destacan por mayor proporción de trauma prolongado, mayor tasa relativa de suicidio y peor apoyo inicial del Estado. Obviamente, una guerra que nunca tenía que haber sucedido, como todas las guerras. Obvio, ¿no? Pero bueno, estos son los números fríos. Cuando las cosas se podrían hablar. Y volvemos al tema que tuvimos la charla con Carlos sobre humanidad, ¿no? Esto de las guerras sin sentido. Bueno, solamente quería pasar a darles el cierre y los datos fríos de los números. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés
casero, artesanal, exquisito y es nuestro Made in Adrogué. Pero además ganador del primer premio en el campeonato FITHEP Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carlos. En el aire fresco anterior, ustedes tiraron un tema, eutanasia. Sin duda por el caso Noelia, que tanto impactó en España y en el mundo. Les traje aquí un video difundido en Instagram de la doctora Olaya Sánchez Crespo. Por supuesto está editado, era mucho más largo, pero servirá para adelantarnos a sus comentarios. Eutanasia, menudo melonazo brutal que han abierto en las últimas horas. Se nos presenta el caso clínico muy complejo de una chica de 25 años, con una historia personal dificilísima, un trastorno de la personalidad, al parecer una depresión y las secuelas de un intento autolítico que le producen una limitación funcional y unos dolores terroríficos. Una chica que solicita la eutanasia. Parte de su familia no está de acuerdo y se pone en marcha una serie de procedimientos judiciales en los que se mezcla, lógicamente, pues que si la capacidad de decisión, la posibilidad de recibir tratamientos adicionales, la limitación real que presenta. Y en términos generales se nos presenta el caso como algo que se prolonga muchísimo en el tiempo, muy difícil y como con mucho caos judicial. La reacción de la ciudadanía, como sabemos, como siempre, polarizada. Un extremo quiere que la chica descanse, que la dejen en paz y que haga lo que ella quiera. Y luego en el otro lado tenemos el otro extremo que dice que la eutanasia debería ser el último de las opciones y que el sistema debería de darle muchísimas más posibilidades de apoyo, de ayudas, para no tener que llegar a ese punto. El gobierno va a hacer todo lo posible por facilitar los trámites de eutanasia e incluso facilitando a las enfermeras participar en ella. O lo que es lo mismo, tiene intención de abrir la mano. Muchos pensamos que lo que había detrás de toda esta historia era un tema relacionado con la donación de órganos. Pero no, era solo una maniobra de despiste. Lo que se busca en realidad es la normalización de la eutanasia. Su facilitación, su romantización, ya no solamente como interés personal, sino en aras del bien común de la sociedad. Todo aquel que sea una carga, un gasto, todo el que no sea productivo. Los pobres, los depresivos, los jubilados, los del dolor crónico, a todos ellos se les hará creer que su muerte es más útil para la sociedad que su propia vida. Meses llevamos escuchando cómo se señala a los pensionistas como los causantes de todos los males de la juventud actualmente. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacerles pensar que si dejan de estar, la juventud tendrá un mejor futuro? Pero estamos expuestos a la posibilidad de entrar en la pendiente resbaladiza de ampliar las indicaciones. Tal y como pasó con el aborto, que inicialmente iba a ser para violaciones y malformaciones, y ahora ya ni siquiera las menores tienen que informar a sus padres del procedimiento. Una ampliación progresiva en las indicaciones de la eutanasia. Ya sabemos, pues ese falso buenismo, esa inclusividad, que si lo solidario, lo ecosostenible, lo resiliente, nos puede llevar a darle matarile a todo bicho viviente que sea gravoso para el sistema. Los escucho. Carlos es un caballero, nuestro caballero. Sin duda querrá que comiences vos, Silvia. Qué loco este debate, ¿no? Más allá del pensamiento de uno, esto no sé por qué lo asocio al aborto, esa simplificación de deshacerse de algo que, entre comillas, es un problema.
si sos un enfermo, en vez de tratar por todos los medios de que te cures mentalmente, físicamente o espiritualmente, te damos la posibilidad de cortar con ese sufrimiento, aunque tengas 13, como pasó en Países Bajos, 17, como pasó en Alemania, o 23, 25, como pasó en España. No importa la edad. Entonces, cuando llegues a viejo y tengas carencias, va a ser un fin digno la eutanasia. Cuando tengas, entre comillas, el problema de un bebé que no quieras, te damos la posibilidad de que te lo saques, como se está haciendo hoy en Reino Unido, que acaban de aprobar una ley que hasta el último minuto del embarazo vos podés abortar. Yo me acuerdo que en algún momento alguien me había comentado del significado del juramento hipocrático, ese juramento que dice: hice medicina para la vida, para la salud. Es muy loco todo esto, ¿no? Y voy a dejar que nos comente Carlos, que trae algo sobre su pensamiento sobre la deshumanización, y estamos muy de acuerdo con esto, me parece. El humano está deshumanizándose. En vez de luchar por la vida, hoy ponemos leyes para la muerte. Algunos le dirán muerte digna, otros estarán muy de acuerdo y otros no. Pero corremos el peligro de la presión sobre la vulnerabilidad, porque existe el temor de que pacientes vulnerables, ancianos o sin recursos económicos sientan esta presión para solicitar la eutanasia. Y no es irreal ni es una sensación, ya existe. Y no ser una carga para sus familias es el sentimiento, es el sentir de mucha gente mayor. O no ser una carga para el sistema de salud, te pueden convencer de eso. Que si vos tenés eutanasia en un momento determinado, le vas a dejar más lugar a la gente que viene, porque sos una carga. Qué tristeza, ¿eh? El humano cada vez es menos humano y no es más que deshumanización. Carlos, ¿qué opinas de esto? Te damos la bienvenida. Carlos Dentone, nuestro caballero que habla siempre desde el corazón y desde el sentimiento. Hoy no sé si hablará desde el corazón y del sentimiento, o vendrá enojado, o decime vos, Carlos, ¿qué te parece todo esto? Silvia, hoy traes un tema como es la eutanasia, que seguramente va a ser motivo de debate en la actualidad, que es difícil de reflexionar, pero creo que debemos tenerlo justamente como tema, no solo por la radio, sino también en nuestro entorno. Escuchándote me surge hablar de la deshumanización, porque pensé que es como un paso precedente, ¿no? No hace mucho me contaron de una circunstancia con un médico que después de muchos años de trabajo empezó a notar algo que lo inquietaba. Ya no recordaba los nombres de sus pacientes. Los identificaba por el número de cama, por la patología, por los turnos. Y una tarde, una mujer paciente que se dio cuenta de esto, lo tomó de la mano y le dijo: doctor, antes de operarme, ¿podría decirme cómo me llamo? Él se quedó en silencio, no supo responder, no porque no tuviera la información, sino porque había dejado de mirar. Ese pequeño gesto, esa pregunta simple lo desarmó, porque en algún punto, sin darse cuenta, había empezado a tratar casos y no a personas. Y ahí es donde quiero detenerme hoy, vinculándolo con la eutanasia, que como dijimos es un tema muy profundo, delicado, que nos enfrenta a decisiones límites, ¿no? Pero justamente antes de discutir el final de la vida hay una pregunta anterior
y es en qué momento empezamos a deshumanizar la vida misma. Y analizando un poco, leyendo un poco, la deshumanización no siempre es un acto violento o evidente. A veces es silenciosa y se mezcla, se cuela en lo cotidiano. Está en cómo hablamos, en cómo miramos, en cómo dejamos de ver al otro como alguien único para empezar a verlo como algo funcional. Deshumanizamos cuando reducimos a una persona a su enfermedad, por ejemplo, o a una persona mayor con su edad, con sus problemas de la edad. Cuando el dolor ajeno se vuelve un dato más y no una experiencia que justamente merece ser acompañada. Y entonces estos temas que aparecen, que no son de hoy, pero bueno, se van gestando poco a poco, no son como un manejo de masas para que lo vayamos entendiendo, digamos, de alguna manera, aparece en un terreno ya diezmado, digamos, ¿no? Porque si el otro dejó de ser plenamente humano a mis ojos, también puede empezar a parecer más fácil decidir por él o incluso sobre él. ¿Cómo vamos a tener la potestad de decidir sobre el otro? No se trata de juzgar posiciones, sino de recuperar una sensibilidad, la de reconocer que cada vida, incluso en su problemática, en su fragilidad, tiene un valor que no se mide solo en términos de utilidad, productividad o sufrimiento. Deshumanizar es también naturalizar cuestiones por costumbre, por moda, por imposición. Pero no nos damos cuenta y nos vamos olvidando de la persona, de su historia, de sus recuerdos. Y pasa a ser un hecho más en nuestra vida. Eso también es deshumanizar. Quizás esta palabra deshumanización, que también está sonando mucho últimamente, no es la más peligrosa la que se grita, sino justamente la que se acostumbra, la que se naturaliza. Entonces, como es un poco nuestra costumbre, dejo para el oyente, para el equipo, algunas preguntas para reflexionar justamente en nuestra intimidad. Ahí donde estés. Entonces te pregunto, ¿en qué momentos de tu vida cotidiana sentís que empezás a ver a las personas como funciones y no como historias? ¿Cuánto espacio le damos al tiempo de escuchar realmente al otro sin apurarlo, sin clasificarlo, sin juzgarlo? Y por último, ¿podemos acompañar el dolor ajeno sin querer resolverlo inmediatamente, solo estando? Un tema que da para mucho, sin olvidarnos tampoco de la inteligencia artificial que también nos está invadiendo, ya lo sabemos, pero que justamente a veces se comporta como un humano, paradójicamente. Para cerrar me quedo con esta reflexión, ¿no? Tal vez humanizar no sea hacer grandes cosas, sino volver a lo esencial, ese mirar a los ojos, llamar por el nombre, reconocer en el otro una vida tan profunda como la propia, con sus recuerdos, con sus historias, porque cuando dejamos de ver humanidad, cualquier distinción empieza a volverse peligrosa, y cuando la recuperamos, incluso en el dolor, aparece algo profundamente digno: el encuentro, el abrazo, el café, el apoyo hacia el otro. Y hablando de abrazo, así con nuestro abrazo radial, nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Gracias, Carlos, por tu reflexión, por tu cierre tan emotivo como siempre. Gracias, Silvia. Para ponerle un poquito más de sal a la herida y hablar de deshumanización. Mientras que estábamos charlando esto, me saltó otra noticia. El título es Eutanasia para bebés. Una cosa que te abre a abrir los ojos más grandes que 2 huevos duros. Todo comenzó cuando el Colegio de Médicos de Quebec declaró que en ciertos casos esta práctica podía considerarse un tratamiento adecuado para recién nacidos. Tratamiento. Habla de recién nacidos con sufrimiento intenso y que los padres podrían pedirla o solicitarla.
El comentario reabrió una discusión que lleva años, porque esto se habría propuesto en el 2016. La ley ha ido ampliándose. Primero cubría solamente enfermedades terminales, como en todo el mundo, ¿no? Y con el tiempo se extendió a condiciones no terminales. Pero ahora te voy a pasar un dato. El número de muertes bajo este programa ha crecido con tanta rapidez que para finales del 2024, esto empezó en el 16, se habrían registrado 76.475 y para comienzos del 2026 la cifra superaba los 94.000. Canadá, como te dije, legalizó la eutanasia en el 2016. Desde entonces, el alcance de la ley se ha ampliado constantemente, abarcando, como te dije antes, primero las enfermedades terminales y luego las afecciones no terminales. La doctora Olaya señalaba en el video que pasamos del peligro de la ampliación del alcance de la ley. La idea de incluir a los bebés no es nueva. En el 2022, un representante del mismo colegio médico sugirió ante el Parlamento considerar la eutanasia para niños menores de 1 año como deformidades o discapacidades. La reacción fue inmediata. La entonces ministra de Discapacidad rechazó tajantemente la propuesta. Pero hoy vuelve a revivirse. Aunque muchos pensaron que el tema había quedado atrás, volvió a cobrar fuerza cuando medios internacionales la retomaron, provocando nuevas críticas, defensas apasionadas y un debate nacional que sigue abierto. Ahora yo me pregunto, que haya sido tan mediático el caso Noelia, ¿no tiene algo que ver? Porque todos los medios del mundo agarraban este caso con una chica joven, siendo que hay tanta cantidad de muertes por eutanasia. Te dije que eran más de 90.000. Y ahora van con los bebés. ¿Y después con qué van a ir? ¿Con el que no les gusta? ¿Con el que no quieren? ¿El viejo? ¿El joven? Con cualquiera. Deshumanización. Una simple palabra. Deshumanización. ¿Y saben qué? Tendremos otra reflexión para el cierre del tema. La licenciada María Cristina Sáenz está con nosotros. Buenas tardes, María Cristina, te escuchamos. Buenas tardes, un cariño a toda la audiencia. Hoy nos toca abordar un tema doloroso, triste. En realidad es un tema una situación que nos interpela a varios espacios. ¿De qué respuesta podemos dar a estos casos, a estas situaciones, a estos sufrimientos fundamentalmente? En realidad, habiendo trabajado tantos años en Cruz Roja, la neutralidad es uno de mis principios en función de aquello hacia lo cual trato o hablo. No tengo derecho a opinar si estuvo bien o estuvo mal, qué es lo que opino yo y qué es lo que opinaron los demás. Y tampoco tengo derecho a opinar desde un escritorio, porque desde ahí es muy fácil opinar. Noelia ha sido víctima del desamparo, del abandono y de ausencias. Ustedes dirán, sí, muchas personas sufren esta situación. Bueno, cada persona es única, es individuo. Y cada cual revaloriza los afectos a su manera. También debo decir que es un tema muy importante el tener en cuenta que hay un efecto Werther, que es el fenómeno de la imitación. Por lo cual siempre tenemos que tener en claro que nuestros comentarios en función de la situación que sucedió y de varias situaciones que suceden en aumento en nuestro país año a año, esto puede activar un patrón de copia, por lo cual muchas veces no hay que dar tantos detalles en función de los procedimientos, salvo dentro de los ámbitos profesionales. Especialmente respeto a todos los profesionales que han trabajado, que han sido de la parte legal, social, psicológica, salud mental, el gobierno que decidió la situación en función de una ley ya existente,
y también la Comunidad Europea, que votó nuevamente en función de lo que la ley que albergaba a su país decidía. Yendo a la situación en especial, consideremos que esta niña tenía una desesperanza aprendida, un daño repetido y que en donde ven que nada cambia, hagas lo que hagas, nada cambia. Y esto se introyecta en un mecanismo neurológico. Todo falla. Los vínculos con el Estado, los vínculos con la familia, los vínculos con el entorno. Y resistir no cambia nada, según su percepción. Y el futuro es una extensión de ese dolor, siempre viéndolo desde la situación que estaba viviendo esta persona, no desde lo que uno u otro haría en función de esa situación. Sabemos que hay algo que se llama resiliencia, una situación en donde las personas convierten las situaciones frustrantes, los dramas, las situaciones vividas graves, las convierten en situaciones positivas y siguen adelante. Pues aquí no se dio eso. No había resiliencia suficiente para resistir. Es como una gangrena en una pierna, en un brazo, en una mano. A veces el antibiótico ayuda, la medicación soluciona el problema. Aquí cada vez se engangrenaba más el alma. Otro tema es que era una emergencia con conductas autodestructivas. Y el dolor secuestra la cognición. El dolor de alto nivel da una visión de túnel. La frase sería: mi mundo es oscuro. Estas situaciones, el dolor de existir, se asocia a un sentimiento profundo de vacío y a veces de culpa o delirios de indignidad. En realidad, este estado genera sufrimiento constante e impide vida diaria común, adecuada a la situación física que se tenga, pero se recomienda en realidad considerar que el sufrimiento se hace carne en la persona, se introyecta totalmente, no se ve otra posibilidad de desarrollo. Pensemos que en esta persona, en Noelia, hubo 2 intentos antes de suicidio. Este tercero pidió asistencia, pero en los otros 2 lo hizo por sí sola. O sea, una conducta introyectada, repetitiva, ya a nivel cognitivo. Era parte de su vida. En esta situación, en donde ella consideraba que su pedido debía ser escuchado, por el cual luchó mucho, por lo cual estuvo muy consciente de lo que iba a ir haciendo. Pensemos que decidió cuándo, cómo y a dónde pedir ayuda. O sea, en esta vuelta pidió ser asistida, pero tal vez su psiquis consideró que era lo más autónomo que podía hacer. Era un espacio en donde ella tenía el poder de decidir y se lo avalaban. Y así llegó a esta situación tan trágica, tan triste y dolorosa. Situaciones como estas aumentan la motivación en otras personas en situaciones similares a presentarse donde corresponda y pedir la eutanasia para sí. Aumenta. En realidad han ido aumentando por años los casos. En el año 24 hubo 426 casos en su país. También hay eutanasias realizadas no tan sonoras o rimbombantes como esta situación en los Países Bajos, en otros países que tienen la misma ley. Y en realidad tenemos que tener por eso mucho cuidado en el tema de la copia, la repetición, lo que se llama la proyección, la imagen en espejo. O sea, veo en ella un problema propio, diría alguna persona que pasa por una situación parecida. Pero bueno, para eso, en cualquier lugar en donde funcione la ley de eutanasia, hay grandes equipos idóneos que deciden
en función de la ley, si es oportuno o no llegar a esta situación tan dramática. Tal vez ha sido más dramática y sufriente, y en realidad nos interpela, como digo, desde muchísimos lugares, desde muchísimos espacios. Decía que tal vez ha sido más sufriente y dramática esta situación debido a la edad de la persona que tomó esta decisión. Evidentemente hay muchas más preguntas y yo diría, bueno, que también muchos por qué y también hay que preguntarse muchos para qué. Vuelvo a insistir, es una situación triste para la comunidad y en realidad hoy tenemos que disminuir el sufrimiento humano tratando de promover la prevención y además bregar para que haya más servicios de salud mental y más charlas sobre la salud mental. Acá no se trataba de una persona insana, se trataba de entender a lo largo de toda su vida cuáles fueron las situaciones que la llevaban a no ver ninguna luz más allá que aquella que esperaba ver luego de la muerte. Me despido de ustedes y breguemos por más servicios de prevención, fundamentalmente de prevención en el área de la salud mental. ¿Algo para agregar? Que esta situación ha sido extrema, hay muchas de estas situaciones diariamente y que nosotros también vivimos situaciones muy trágicas como las que hemos visto esta semana a niveles escolares. En realidad pensemos que el abandono familiar, el abandono paterno, la carencia de una estructura psíquica en el niño, la no introyección de normas, de límites, en realidad puede derivar en inseguridad, dificultades y en complejos de conductas no resueltas. Por lo cual tenemos mucho para trabajar, sobre todo antes de llegar a la escuela, durante la escuela. Pero la familia es básica, la que fuere, o el que juegue como un rol familiar para con el niño. Ahí está la formación de la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el ver qué voy a hacer después y cuánto me cuesta hacerlo. Estamos proveyendo a los jóvenes y a los niños de soportes. Entonces los soportes los buscan en otro lado. ¿Qué estamos haciendo para dar mayor resiliencia a los niños y a los jóvenes para que puedan sostener frustraciones y situaciones complicadas en la vida? Realmente me pone muy mal lo que estamos viviendo en las escuelas y como base los hogares en nuestro país. ¿Qué te parece si proponemos este tema para el próximo Aire Fresco? Sin duda Silvia y Carlos estarán de acuerdo. Acepto la propuesta de trabajar temas como la resiliencia, la formación de paternar, maternar y luego llegar a la función escolar y ver qué nos está pasando, aportar algo, a poder pensar qué nos está pasando para poder prevenir y evitar hechos tan dramáticos como los que últimamente estamos viviendo en ámbitos institucionales, entre ellos escolares también. Entonces, para el próximo Aire Fresco, aumento de la violencia institucional en Argentina. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. ¿Sabes, Silvia? Está con nosotros Valentina, que nos hablará de cuánto se puede soportar el peso de las preocupaciones. El vaso de agua. Es una sección grupal y la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua y cuando todos esperaban oír la pregunta
¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella, en lugar de esto, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos, pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, por lo que dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no hay problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se estremecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después, continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, y empezará a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. Reflexión. A veces las preocupaciones se enquistan en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y anclarnos es pensar en los problemas, nos agota. Absorbe nuestras energías y nos quita fuerza. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y los riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo nos agota emocionalmente. ¿Sabemos soltar el vaso a tiempo? Un besito grande. Muchas gracias, Valentina, y hasta muy pronto. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.